Buenos días. Quiero daros una cálida bienvenida a esta jornada dentro de la Semana de la Ciencia, una jornada que organiza el Colegio de la Psicología de Madrid a través de su grupo de Psicología y Coaching, que está inscrito en la sección de Psicología del Trabajo. Mi nombre es Isabel Aranda y soy la vocal de Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos de este Colegio de la Psicología. Para nosotros es un enorme placer, un orgullo y también un reto importante volver a estar por cuarto año consecutivo en esta Semana de la Ciencia, aportando una visión desde la ciencia, que creemos que en psicología es absolutamente importante hacer estas aportaciones. Sabemos que por psicología muchas personas entienden algo, bueno, pues como muy cercano, el hablar con otros, el relacionarse con otros. Desde nuestro punto de vista de especialistas en psicología, la psicología es una ciencia que habla que estudia la mente y el comportamiento de las personas. Y desde esta psicología quisiéramos aportar a esta Semana de la Ciencia algunas consideraciones que creemos pueden ser muy útiles para el conjunto de la ciudadanía. En concreto, esta mesa que presentamos a continuación tiene que ver con cómo procesamos información. Las personas tenemos unos procesadores de alto nivel, ¿no? Nuestra mente son fantásticos computadoras que entienden la información de una manera absolutamente fascinante. En este caso, nosotros vamos a hablar de cómo funcionamos las mujeres. Esta mesa va a estar centrada precisamente en ese poner foco en las mujeres, en las creencias que tenemos sobre nosotras mismas, nuestra capacidad de salir adelante, nuestra capacidad de hacer cosas, nuestra capacidad de ser autónomas en la vida. Y vamos a ver cómo la ciencia de la psicología no solamente aporta ese conocimiento cognitivo de qué significado tienen las creencias, qué son y por qué son y para qué son y cómo nos afectan, sino también vamos a conocer algo de los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son, curiosamente, unos atajos, ¿no? Son unos atajos mentales que nos ayudan a manejarnos con más habilidad en el día a día, con más rapidez. Fijaros que en nuestro día a día pues el relacionarnos con otras personas supone una interacción rápida, un conocimiento, un darte cuenta, conoces a una persona, ves a una persona y rápidamente te haces una idea. Lo queramos o no, nos hacemos una idea. Y una idea además que luego es complicada de cambiar. Estas improntas, estos juicios rápidos que hacemos tienen que ver mucho con estos sesgos cognitivos que tenemos. Así que la mesa que presentamos hoy, que va a estar a cargo de Elena Daprat, María Cano y Belinda Arévalo, todas ellas psicólogas acreditadas como psicólogas coaches y son, por supuesto, colegiadas en este Colegio de la Psicología de Madrid, todas ellas vinculadas a ese desarrollo de las personas y muy especialmente al desarrollo de las mujeres. Al fin y al cabo somos la mitad de la población, o sea que es fácil dedicarnos a ellas, ¿no? Ellas van a hablarnos de estos sesgos cognitivos, de este procesamiento de información, de estas creencias, de cómo nos afectan las creencias para que seamos capaces de plantearnos metas altas o no, para que seamos capaces de creer en nosotras o no, para que seamos capaces de ambicionar, y la palabra es buena, ambicionar, estar en los sitios de decisión, estar en los sitios donde se cuecen las cosas, donde se realizan las cosas o en los sitios donde queramos estar porque sintoniza con nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir y nuestros valores. Así que, sin más, os dejo con este orden de intervención, Elena Daprat, María Cano y Belinda Arévalo, que nos van a hablar, lo que os decía, de estas creencias de las mujeres, cada una desde una perspectiva diferente y enfocándolo en un ámbito diferente. Yo creo que va a ser muy rico el conocer cómo, en diferentes ámbitos esas creencias pues pueden ser extraordinariamente limitantes, incapacitantes o, por el contrario, pueden ayudarnos muchísimo. La verdad es que si estamos hablando de esto es porque todavía nos limitan mucho las creencias. Tenemos que ser mucho más conscientes de cuáles son esos frenos que tenemos las mujeres, que tenemos en nuestra forma de pensar y cómo tenemos la necesidad que tenemos de aprender a pensar de una manera eficiente, de una manera que nos permita ser
esas mujeres que queremos ser en la vida. Tengo el enorme placer, por lo tanto, de dejaros con ellas. Elena Dapra, María Cano y Belinda Arévalo. Que lo disfrutéis. Bueno, buenos días a todos. Me toca a mí la primera. Así que, como ha dicho Isabel, que a mí me encanta oírla, me encanta escucharla siempre, vamos a hablar sobre las mujeres, sobre las creencias limitantes de las mujeres y bueno, lo hemos planteado así como poneros un caso que hayamos tenido o que hayamos vivido en nuestro entorno, de manera que se puedan ver las creencias, de manera que se pueda ver qué objetivos se plantearon en sesiones de coaching y, por otra parte, cómo lo hicimos, ¿no? Cómo trabajamos eso. Entonces, yo voy a empezar con un caso de una mujer directiva. Las mujeres directivas tienen muchísimas creencias limitantes. Es curioso cómo luchamos mucho para llegar a determinados puestos y cómo luego estamos en esos puestos y en vez de poder disfrutar totalmente de esos puestos, lo que hacemos es, como digo yo, machacarnos, ¿no? Auto-boicotearnos a nosotras mismas. Y bueno, pues hace tiempo tuve un caso en el que vino una mujer directiva. Tengo aquí unas notas para centraros el tema. Era una mujer de 40 años, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, doctorada, es decir, un nivel, digamos, máximo de estudios, y estaba trabajando desde hacía año y medio en un puesto como directora financiera. Bien, no era su primer puesto de dirección, en realidad llevaba desde los 28 años en puestos de dirección, es decir, no era algo que le pillase de nuevas, pero sí que cuando llega a sesiones de coaching, ella se plantea que llevo muchos años en puestos de dirección y no estoy disfrutando de mi éxito profesional o como decía ella, supuesto éxito profesional, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en sesiones de coaching y nos dimos cuenta que, claro, obviamente había muchísimas creencias limitantes como mujer que realmente estaban imposibilitando no solo que disfrutase del puesto, sino algunas veces en la toma de decisiones, en cómo gestionaba el tiempo, es decir, una creencia al final repercutía en casi todas las áreas o pequeñas áreas que tenía dentro de su puesto de trabajo, ¿no? Por supuesto, a otros niveles también, porque eso no solo influye digamos, en el tema laboral, ¿no? Cuando tenemos este tipo de creencias como mujeres, al final acaban afectando a todas las áreas de nuestra vida. Pero bueno, me voy a centrar, digamos, en la laboral, que fue realmente por lo que vino ella a sesiones de coaching, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, una de las creencias que tenía era: si los demás dicen que puedo, debo hacerlo. Esto era importante porque ella sentía que si un compañero decía, no, es que tú puedes hacer esto, era como que ella directamente se autoexigía que podía hacerlo, sin medir en ningún momento si ella podía o no podía. Obviamente todos medimos hasta dónde podemos dar, ¿no? Ella no lo medía, directamente se lo autoexigía, ¿no? Y esto de la autoexigencia fue un tema que, como luego veremos, tuvimos que trabajar mucho. Tuvimos que trabajar ese paso, ¿no? de la exigencia a la excelencia. Es decir, yo voy a trabajar lo mejor que pueda, pero no voy a intentar hacerlo perfecto porque no hay nada perfecto. Entonces, estaría abocada a la frustración. Todo esto sé que parece como muy sencillo, pero luego al final hace mucha huella en nosotros y cala mucho en nosotros. Y eso influye en cómo reaccionamos y influye en que si a ella le hacían un comentario de este tipo, automáticamente ella se lo ponía como tarea autoexigida. O sea, es decir, tenía que cumplirlo sí o sí. Otra de las creencias que tenía era: si mis jefes, compañeros no reconocen lo que yo hago, es que no vale, es que no está bien hecho. Aquí tuvimos que trabajar mucho el autoconcepto, el tema de autoestima. Todo al final va relacionado, es digamos, la esencia de las personas, ¿no? El autoconcepto y la autoestima. Si eso está un poco tocado o un poco, digamos, movido, es cierto que nos cuesta
trabajar o nos cuesta movernos por la vida en todas las áreas, ¿no? Entonces, claro, que ella pusiera el locus de control fuera externo y no interno, eso era importante y obviamente quería revertirlo, ¿no? Es decir, ella quería, mira, yo si hago algo bien, quiero disfrutar de pensar que lo he hecho bien, que he hecho lo que quería hacer, que lo he hecho como quería hacerlo, ¿no? Independientemente de que luego, bueno, pues las cosas también uno hay que ser flexible, a lo mejor yo quiero que las cosas salgan de una manera determinada y acaban saliendo, bueno, un poquito diferente. Esa flexibilidad ella la tenía, pero no tenía la flexibilidad del locus, ¿no? El locus estaba fuera y no estaba dentro. Entonces hubo que trabajar que ese locus volviera adentro de ella y que eso fuera lo que marcaba, o sea, marcase en el futuro, pues que ella se sintiese bien con lo que hacía, ¿no? Y cómo lo hacía. Luego había otra que es muy, o por lo menos yo la he visto mucho en temas de mujeres directivas, que es en el momento en el que tengo un logro, en vez de adjudicármelo a mí misma, en vez de adjudicarlo a lo que yo he hecho, a lo que he trabajado, etcétera, lo que hago es darlo como al azar. Será suerte. Me salió bien, pero por suerte, porque, bueno, se juntaron 3 o 4 cosas y fue así. Y en realidad... obviamente las cosas salen bien porque uno lo trabaja y porque uno lo hace y porque uno lo planifica. Es obvio, ¿no? Pero esa creencia de si salió bien será porque tuve suerte, ¿no? Otra de las creencias era que ella no había conseguido nada por ella misma, sino que le habían ayudado. Entonces, la sensación no era de haber luchado por algo, haber trabajado por algo y haberlo conseguido y disfrutado. Es decir, disfrutar de esa autosuperación. Que ahí volvemos a uno de los autos de la autoestima. Es decir, la autosuperación es aquella sensación, aquella fuerza intrínseca que me hace querer hacer algo y ser mejor, ¿no? En este caso, cuando ella lograba algo, lograba pues, un puesto mejor, lograba pues, mayor reconocimiento, no lo atribuía a ella, sino es a través de la gente que me ha ayudado. Es decir, si os dais cuenta, todo estaba afuera y nada adentro. Es curioso cómo alguien que pues, es decir, ha seguido una trayectoria, ha trabajado de una manera determinada, etcétera, cómo todo lo que estaba en su mano, todo lo que dependía de ella, lo había colocado fuera. Entonces, esto provocaba, a su vez, una disonancia dentro de ella. De hecho, ya os digo, por eso viene a sesiones, ¿no? Para poder, digamos, lograr esa coherencia entre lo que pienso, siento y hago, ¿no? Que siempre decimos los psicólogos que al final la coherencia es eso, entre lo que pienso, siento y hago. Aquí no era entre lo que pensaba, sentía y hacía, sino que pensaba una cosa, sentía otra y hacía lo que creía que tenía que hacer, pero atribuyéndolo desde esas creencias afuera y no adentro. Otra de las cosas, otra de las creencias que tenía, por ejemplo, era que un mal feedback le hacía sentir que no era digna del puesto, que como le habían ayudado, pues no era válida, no era digna, es que la palabra era esa, la que ella utilizaba, no soy digna de este puesto. Y era curioso porque al final un feedback se supone que es algo que te hace crecer. Es verdad que en España también tenemos un entendimiento sobre lo que es el feedback, que es, la mayoría de las veces en empresa lo que he podido comprobar es que es un poco erróneo y hay que enseñarles, y de hecho estamos los psicólogos expertos en coaching enseñando justamente cómo se hace un feedback, qué es feedback realmente. Pero bueno, lo que ella entendía como un feedback, como algo que recibía del otro, en vez de ser algo para crecer, realmente era para hundirla más, es decir, para que ella automáticamente pensase que no era digna de ese puesto. O sea, se la habían dado por cualquier razón, pero no porque ella se lo mereciera ese puesto, ¿no? Otra creencia, que además es, yo creo que común y creo que en este caso sí que podría ser más atribuible también, no solo a que fuese un puesto directivo, que fuese mujer, sino también al ciclo vital, al momento vital. Ya os he dicho que tenía 40 años. Era que
si tenía demasiado éxito, ningún hombre iba a querer estar con ella, ni formar una familia, ¿no? Porque era como, claro, es una mujer muy ambiciosa, es una mujer que se va a dedicar al trabajo, no se va a dedicar a cuidar de la pareja o no se va a dedicar a tener tiempo para mí. O sea, ella era realista, ¿no? Decía, bueno, vamos a ver, con tanta cosa que yo tengo que hacer en el trabajo y que me ocupa tanto tiempo y que al final tendría que salir a las 6 y salgo a las 8 de la tarde, casi no tengo tiempo para una pareja, ¿no? Pero si la tuviera, se sentiría probablemente menos que yo porque tengo un puesto directivo. Es decir, una imagen dentro de ella acerca de lo que un hombre podría ver sobre ella, ¿no? Que la limitaba mucho a la hora de querer intentar tener relación con, o, digamos, encontrar pareja y demás, ¿no? Luego, había otra creencia que tenía que ver con los compañeros, que eran que si los compañeros, que obviamente que estaban por debajo de ella, es decir, su equipo, ¿vale? No confían en ella, es porque creen que ella va a fallar. Claro, todo esto viene unido, daros cuenta que una creencia luego al final se une con otra creencia y van haciendo un bucle grande. ¿Por qué creían que ella iba a fallar? Porque claro, ella había sido puesta ahí y había conseguido éxito, pero por suerte, no porque ella lo hubiera trabajado, no porque ella lo hubiera valido, no porque ella fuera digna de ese puesto, no porque ella se mereciera ese puesto. Todo esto entra como en un bucle de pensamientos que al final teníamos eso, ¿no? Es decir, una mujer en un puesto directivo, que aparentemente podríamos decir, jolín, pues esta mujer a nivel laboral ha crecido, está en un puesto que le gusta, que lo podría disfrutar y todo lo contrario. Es decir, lo estaba sufriendo más que disfrutando, ¿no? Luego tenía otra creencia, y esta ya la dejo ahí, ya la última, porque ya podéis daros cuenta por dónde van, ¿no? Las creencias de esta mujer y cómo estaba funcionando. Esta tenía que ver exactamente con algo que, digo, está unido también eso, pues al momento y al ciclo vital, ¿no? Y era que como ella no tenía pareja, que algo le pasaba, que era como, algo me pasa y por eso no tengo pareja y por eso no, a su vez no voy a tenerla porque soy, o sea, directiva, porque tengo un puesto directivo, porque tengo éxito laboral, pero no me lo merezco, pero no he sido digna. O sea, entrábamos en un bucle que al final realmente tuvimos que plantearnos varios objetivos. El primero, por supuestísimo, resolver pensamiento y creencias que la situasen en otro lugar, es decir, en el lugar del disfrute, en el lugar de valorar quién era ella y cómo era ella. Para esto, obviamente, trabajamos las creencias irracionales, trabajamos todo el pensamiento positivo y trabajamos algo que los psicólogos, tanto los coaches como los clínicos, trabajamos mucho, que es al final que la persona haga un discurso socrático con sí misma, que aprenda a hacer ese discurso socrático, a fin de cuentas, y digamos, en vocabulario de coaching, que sea su propia coach. ¿Vale? O sea, que sea capaz de reflexionar y de plantearse ciertas preguntas para confrontar y para replantearse muchas de sus creencias, ¿no? En el ámbito digamos, de lo laboral, los objetivos que nos planteamos fue trabajar, por supuesto, el tema de la exigencia, ese paso, ¿no? De la exigencia, de querer la perfección, de querer conseguir que todo estuviera perfecto, que ella fuera perfecta, para conseguir que lo hiciese lo mejor posible y estuviese contenta con eso. O sea, estuviese realmente feliz con que ella había hecho lo que estaba en su mano, lo que podía, y lo disfrutase. Ya está, sencillo, ¿no? Bueno, sencillo pero difícil de conseguir, claro. Luego trabajamos varias fortalezas, entre ellas la persistencia, ¿no? Y el auto-boicot, esas creencias ahí tuvimos que trabajarlas. Realmente fue fuerte porque es como me pasa ahora en sesiones que a veces tengo Instagramer,
que aparentemente en las redes son maravillosas y se muestran de una forma, ¿no? Y en el fondo vienen por temas de autoestima, ¿no? Entonces es curioso cómo a veces la persona que nos mostramos no es la que somos y no hay coherencia ahí, ¿no? Otra disonancia maravillosa. Luego trabajamos también el tema de la gestión del tiempo, porque claro, el enrocarse en todas estas creencias, al final lo que estaba haciendo era que pasaba mucho tiempo pensando y luchando contra sus propias ideas y sus propias creencias, ¿no? En vez de dedicarse a hacer. O sea, estaba más preocupada, como decimos en coaching, que ocupada con sus cosas. Entonces, bueno, trabajamos también el tema de la gestión del tiempo y obviamente, como os decía, trabajamos fortalezas como la persistencia y también trabajamos el tema del liderazgo. Qué tipo de liderazgo quería ella, qué tipo de líder quería ser ella, ¿no? Y qué tipo de líder estaba siendo y no era consciente del que estaba siendo, porque estaba siendo una líder una líder informal, pero sí una líder transformacional para todo su equipo y ella no estaba siendo consciente de todo esto que estaba sucediendo porque estaba de cara hacia adentro y metida en sus propias creencias, ¿no? y en su propia lucha interna, a fin de cuentas. Con lo cual, yo diría que como objetivos más centrales teníamos el tema de la autoestima y el tema del autoconcepto. Yo siempre le decía una frase que además me gusta muchísimo, que es que ella tenía que pasar de la mujer que era a ser reina del planeta que le daba la gana. Es decir, a ser la reina de su propio planeta, pero elegir todo aquello, ser consciente y disfrutarlo, ¿no? Y que esas creencias no estuvieran, digamos, dañándola. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo trabajamos? Pues el primer punto para trabajar las creencias irracionales, obviamente, lo hacemos desde la metodología coaching, pero todos los psicólogos, y es una de las cosas que aportamos, obviamente, como especialistas en el comportamiento, es trabajar desde pues, estos conceptos que tenemos muy claros de psicología, ¿no? En este caso fueron desde las creencias irracionales, ¿vale? Yo recuerdo que le ponía un autorregistro que era varias columnas y que en uno le ponía, vale, ¿qué pensamiento estás teniendo? ¿Qué sentimiento estás teniendo? Y qué acciones realizas en ese momento. Y a continuación le decía, vale, ¿qué te gustaría sentir en este momento? Y a través de qué te gustaría sentir, elige y diseña qué pensamiento realmente a ti te podría servir para sentir esto que quieres sentir. Y eso fue un cambio en ella totalmente radical, porque estaba muy enrocada en ese pensamiento y ese sentimiento. Y ese sentimiento bloqueaba emocionalmente y entonces seguíamos sin poder mover ese pensamiento. Entonces, claro, el ponerle en la posición de qué te gustaría sentir y qué te gustaría pensar para poder sentir eso, fueron dos preguntas que obviamente en coaching utilizamos muchas preguntas. Fueron dos preguntas que a ella fue como si le abrieran el cielo, ¿no? Como decir, hay mundo más allá, vamos a ver dónde quiero estar, ¿no? O sea, algo tan sencillo como eso, ¿dónde quiero estar? ¿Hacia dónde quiero caminar, no? Obviamente, le enseñé, digamos, cuáles eran las distorsiones cognitivas en psicología y cómo eso podía estar influyendo en esas creencias que ella estaba teniendo. Y, bueno, pues el tema de las necesidades de Maslow, etcétera. Y ahí fuimos trabajando las creencias, ese cambio de pensamiento, ¿no? Obviamente, paralelo a esto, estuvo en todo momento el entrenamiento emocional, es decir, dotar de un lenguaje emocional, hacerte consciente de lo que estás sintiendo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, el entrenamiento emocional yo creo que en un proceso de coaching siempre está, porque si hablamos de esa coherencia, ¿no? Entre lo que pienso, siento y hago, siempre está lo emocional. Y es curioso cómo no tenemos tanta cultura de entrenamiento, de gestión emocional, y al final esas emociones, que Isabel lo recoge muy bien en su libro, de emociones capacitantes,
cómo esas emociones pueden llevarnos a casi cualquier lugar. O sea, son casi las que nos dirigen un poco en la vida, ¿no? Entonces, el entrenamiento emocional siempre, siempre yo creo que va paralelo con un trabajo cognitivo de creencias, ¿no? Yo como profesional casi no lo entiendo de manera separada, ¿no? Luego estuvimos trabajando también las fortalezas y lo trabajamos con diferentes ejercicios, pero casi lo primero que yo le dije fue que hiciera el test VIA, el test de fortalezas, y ahí fijásemos esas 5 fortalezas que eran las grandes fortalezas con las que ella podía y estaba resolviendo muchas cosas en su vida y rellenó pues un mapita que te explica muy bien en qué áreas está siendo más efectiva y luego lo más importante, cómo se bajaba eso al día a día, es decir, cómo se bajaba eso a la realidad. Es decir, si yo voy a utilizar la fortaleza de toda la parte de interacción social, vale, ¿cómo eso lo estoy utilizando en mi día a día? Bueno, pues lo estoy utilizando cuando yo veo un conflicto y me pongo a hablar y medio un poco, bueno, pues, o sea, el cómo cada persona, ¿no? En su momento, cada persona baja esa fortaleza a tierra. Yo siempre le digo bajarlo a tierra, ¿no? Bajarlo a la realidad. Por ejemplo, el sentido del humor. Pues cuando hay una situación tensa, pues como alguien utiliza el sentido del humor para romper con esa situación, para, digamos, generar una situación más relajada, más distendida, etcétera, ¿no? Y luego, la última parte que ya nos centramos y que, bueno, que además luego María va a tocar también el tema de la autoestima y demás, lo que trabajamos también mucho fue la parte del autoconcepto, ¿no? Aquí sí que es verdad que, claro, vamos a ver, todos tenemos claro que el autoconcepto es la opinión que tenemos de uno mismo asociado a un juicio de valor, ¿no? Pero el autoconcepto hay que tener claro que no siempre es el mismo y que es un concepto, nunca mejor dicho, dinámico, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante hacer lo que yo le llamo la rueda del autoconcepto antes de empezar, digamos, a trabajar a fondo todas las creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que os he ido contando, ¿no? O sea, creencias, entrenamiento emocional, fortalezas, que hiciera la rueda del autoconcepto y que lo hiciera al final de su proceso. Porque eso también le marcaba a ella el cómo había variado, ¿no? Y le marcaba digamos, un lugar donde tener claro, donde caminar, básicamente porque yo le dije, digo, puedes hacerla cada 6 meses, cada año, si quieres, y esa rueda del autoconcepto te va a marcar cómo andas también, ¿no? Es como una manera de saber cómo estás tú. Obviamente, en la rueda del autoconcepto es como para explicaros un poco cómo funciona ese ejercicio, ¿no? Y con esto ya cierro mi exposición y le dejo paso a María, pero bueno, por explicaros un poquito, es como un quesito, ¿vale? Y ese quesito está dividido en varios puntos. Está dividido entre el aspecto físico, en cómo se relaciona la persona con los demás, en que valore esos aspectos suyos de personalidad, en cómo le ven los demás, en el rendimiento en el trabajo, cómo se ve, en la ejecución de las tareas cotidianas del día a día, la función mental y la sexualidad. Entonces, este quesito lo que se hace es responder con un color, se rellena, ¿vale? De 0 a 10, dónde estoy, y el siguiente color y la siguiente ruedita es dónde quiero estar. Obviamente, como siempre hablo a veces con Isabel, estas ruedas es una rueda, con lo cual es imposible que tenga todo al 100%, es imposible que tenga todo al 0%, es una rueda que tiene que rodar, ¿no? Y esto hay que explicárselo al coach para que también sepa hacer ese ejercicio, ¿no? Pero bueno, ahí os dejo ese ejercicio, todas esas creencias que tenía esta directiva. Y también deciros que cierto es que a día de hoy sí es verdad que cree que es reina del planeta que le da la gana,
Así que está feliz, contenta y disfrutando de su puesto de trabajo, de su puesto directivo y que es un éxito, ¿no?, para la psicología coaching. Realmente que estas cosas sucedan, no son las que nos llenan como profesionales. Así que, bueno, sin más ya, os dejo con María, que os va a contar otro caso súper interesante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Elena. Muy interesante lo que nos has contado, el caso de esta señora. Y la verdad es que, bueno, al final muchas creencias casan con muchos aspectos, con muchas profesiones, en muchas áreas de la vida, no solo en el área laboral, también en el personal. Bueno, yo voy a hablaros también de una parte profesional, hablando de un caso, aunque primero voy a poner un poco de foco, porque bueno, es un tema que a lo mejor mucha gente pues, no conoce por lo que sea. Y a lo mejor pues vaya a decir, wow, y de esto también el coaching también trabaja aquí, se puede trabajar coaching en este tipo de profesiones. Pues sí se trabaja y además que funciona muy bien. Bueno, pues yo básicamente me dedico a, bueno, entre otras funciones, a trabajar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y trabajo con mujeres que quieren pertenecer a estos organismos. Y entonces pues me encuentro muchas veces con mujeres que tienen una serie de creencias, porque bueno, la que toma la decisión que quiere pertenecer a Policía Nacional, a Guardia Civil, o militar, o Policía Local, pues lo tiene muy claro y no tiene creencias de ningún tipo. Pero sin embargo hay otras mujeres que bueno, pues ven esta profesión y les llama la atención, les gusta, pero no se atreven a dar el paso, no porque haya algún impedimento que diga que las mujeres no puedan hacer este trabajo, sino porque ellas mismas tienen esas creencias que las limitan para optar a ese puesto. O sea, no hay nada que diga, hay tantas plazas, hay 2.000 plazas y de esas son 1.800 para hombres y 200 para mujeres. No, las plazas son las que son para todo el mundo, independientemente de tu género. Pero las mujeres per se no optan por este tipo de profesión. Y no es porque no les guste, porque lo ven y les llama la atención y sí les gustaría pertenecer a estos cuerpos. Pero hay algo, esas creencias que nos limitan, que dice, no puedo hacer esto, o no voy a poder, o no voy a ser capaz. Entonces, ahí entra en juego muchos factores, muchas creencias, muchos sesgos, como decía Elena, que hacen que no sean tantas las mujeres que se presentan. Y ojo, una cosa, una vez que se presentan, las mujeres obtienen mucho más resultados positivos que los hombres. O sea, la mujer que toma la decisión y se presenta, aprueba más, tiene un margen de aprobado mucho más alto que los hombres. O sea, que lo tienen muy claro. Aquella que tiene esa creencia ya superada o tiene sus ideas muy claras, va por todas. ¿Dónde se ve esto muchas veces? Se ve en el momento de la oposición, cuando estamos opositando, cuando se quieren presentar. Como en un proceso de oposición nunca estamos en línea recta, sino que vamos subiendo y bajando nuestra motivación, nuestros objetivos pues pueden variar. Un punto flaco en las mujeres, lo que se observa es que entran en juego o ponen como excusa esa creencia limitante de es que no voy a ser capaz, es que esto no es para mí, es que a lo mejor me estoy equivocando de profesión y esto no es, y se ponen como excusa esas creencias limitantes como mujeres para poder conseguir esos puestos. ¿Y cuáles serían esas creencias que yo observo? Que luego se ven también una vez que han aprobado o incluso desarrollando la profesión. Pues son una serie de creencias que se ven en muchas mujeres, pero que yo os quiero traer el caso de una chica en concreto, porque fue un caso muy, muy bonito, además de trabajarlo con ella, porque pues tenía esa idea, ella quería formar parte de uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En su cabeza en un principio no contaba con ello, no era una idea que ella tuviera, que había barajado, pero de repente se encontró con esta profesión y le llamó la atención. Entonces, pues algo resonó en ella, ¿no? Dijo, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder yo? Pero había algo que la frenaba y que decía, yo por un lado sí que quiero ser esto, pero por otro lado no sé, yo creo que no voy a ser capaz o que no tengo una serie de características como mujer
que me están frenando para poder llegar a esto. Entonces ahí es donde yo empecé a trabajar con ella. Entonces, pues bueno, pues vimos a ver qué era lo que le estaba frenando, qué era lo que le estaba limitando para conseguir tomar la decisión definitiva de decir quiero seguir para adelante. Y esas creencias, bueno, pues conforme las iba viendo, conforme las iba escuchando, decía, joder, pero si esto yo ya lo he escuchado otras veces, si al final es casi siempre las mismas cosas. Y una de ellas, por ejemplo, era la creencia de no voy a ser capaz de tener la valentía que hay que tener a la hora de trabajar. O sea, la creencia de valor. No tengo valor suficiente para hacer este tipo de trabajo. Otra creencia era no voy a ser fuerte, porque se considera que tienes que ser fuerte, no solo físicamente. O sea, se espera de las personas que están trabajando en esta profesión, pues que sean fuertes físicamente, mentalmente y demás. Entonces ella creía que eso era necesario y muy importante tenerlo. Y ella, como mujer, no era lo suficientemente fuerte, o comparándose con los hombres. El valor, ¿no? La valentía. Hay que ser muy valiente para hacer ese tipo de trabajo. Y yo como mujer no soy lo suficientemente valiente. Considero que los hombres son más valientes a la hora de enfrentarse a determinadas situaciones. Otra creencia, que tenía es que es un trabajo que es de hombres. Hay muy pocas mujeres. ¿Cómo me voy a sentir yo en un trabajo de hombres en el que todo parece pensado por y para ellos, para que lo desarrollen ellos el trabajo? ¿Cómo me voy a sentir respecto a mis superiores, a mis compañeros? Y todo esto pues también la limitaba muchísimo. No tengo la capacidad física. Bueno, esto iba un poco unido al tema de la fuerza, ¿no? Esa capacidad de tener fuerza, de poder enfrentarse a situaciones problemáticas o de peligro. Otra que era también importante y era que no se sentía con autoridad. Pensaba que no tenía la autoridad suficiente, o que una mujer no podía tener autoridad a la hora pues, de desarrollar sus funciones, las funciones que se le exigía en esta profesión. Pero no porque ella no viera que podría tener autoridad, sino como mujer no iban el resto de ciudadanos o la sociedad o sus compañeros no iban a mostrar esa autoridad que se le podría exigir. Y esto iba de la mano del respeto. ¿Me van a respetar a mí como mujer vistiendo de uniforme? ¿Me van a respetar mis compañeros? ¿Vale? Esa era otra de las creencias que la limitaban bastante. Y otra que, bueno, parece que no, pero sí, y además se ve más de lo que nos pensamos, y es que el tema de las armas, ella pensaba que, pues que no iba a ser capaz de disparar o de llevar un arma, de la responsabilidad que esto conlleva. Y pensaba que las mujeres no estaban hechas para llevar armas o para disparar. Entonces tenía así una serie de creencias que aunque ella sí que quería opositar y formar parte de esto, pensaba que todo esto la iba a frenar muchísimo y que al final no iba a conseguir su objetivo de aprobar y de ser el día de mañana pues, un miembro de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado. Con este grueso de creencias y de sesgos que ella tenía, os aviso, os digo que es una chica, bueno, ahora un poco más mayor, pero en ese momento tenía 26 años, que era joven, o sea que no era una mujer, digamos, que tuviera una carga de edad, de educación. No, ya era una chica joven que está acostumbrada ya a ver a otras mujeres desempeñando estas funciones. Es una chica que tiene estudios, que no, bueno, pues que tiene grado, o sea, tenía su grado, su formación, tenía, bueno, pues tenía mundo, había estado en el extranjero, había trabajado en otras cosas.
Y bueno, era soltera, no tenía ningún problema de decir, bueno, pues no puedo, bueno, soy joven, soy soltera y puedo trabajar en esto, puedo trabajar en cualquier sitio de España y no tengo ningún inconveniente, ninguna atadura familiar ni de ningún tipo. Bueno, pues enfocándonos en lo que es esta chica que quería optar, pues yo vi que había varias cosas, varios frentes en los que teníamos que trabajar. Por supuesto, y muy importante, era trabajar el tema de la autoestima. Como bien ha dicho Elena, el no creer que somos ese autoconcepto que tenemos nosotros, no solo las mujeres, los hombres, todo el mundo, ¿no? Ese autoconcepto de puedo, de merezco, de yo valgo, yo soy capaz de hacer determinadas cosas independientemente del ámbito en el que esté. Pues eso había que trabajarlo, ese autoconcepto de cómo te ves y cómo te ves desempeñando esa tarea y esa autoestima. Si yo no me veo lo suficientemente válida, no voy a verme ser capaz de hacer esas funciones. La autoestima, como psicólogo, como todo el mundo sabe, bueno, pues es esa vacuna que tenemos, que si estamos vacunados, si tenemos una buena autoestima, si estamos reforzados, pueden venirnos circunstancias externas, pueden venirnos cosas, pero si yo estoy bien vacunado de autoestima, las cosas las voy a saber llevar bien, las voy a saber bien encauzar, no voy a tener ningún, digamos, bache que me frene porque yo estoy vacunado de esto, ¿no? Yo tengo mi vacuna de autoestima y con esto voy a cualquier sitio. Y bueno, se trabaja la autoestima, pues como bien ha dicho Elena, se puede trabajar desde muchos aspectos. La rueda de la autoestima es una herramienta magnífica y maravillosa para trabajarla, y además muy bonita porque salen cosas muy bonitas y es muy potente de trabajar y por supuesto eso es una de las cosas que se trabajó y que era muy importante y era la base, que ella tuviera una buena autoestima, que tuviera un buen autoconcepto, que se viera capaz de realizar ese trabajo desde esa fortaleza, desde estoy vacunado para esto, ¿no? Otro tema que había que trabajar, que era muy importante, era el tema del rol de género, porque ella tenía como muy arraigado que era una profesión de hombres, en las que los hombres eran los que estaban cualificados para hacer ciertas cosas y que algunas mujeres, podrían tener ciertas características para hacerlo, pero no las mujeres en general, sino solo algunas. Entonces, pues el tema del rol de género tuvimos que trabajarlo mucho, porque ya os digo que no era una persona que era antigua, chapada a la antigua, era una chica joven de 26 años y de esto no hace tanto. Y luego otra cosa que tuvimos que trabajar, y esto fue el trabajo más potente, digamos, donde se puso todo el peso del trabajo, fue en el tema de trabajar los valores. Los valores como fortaleza, ¿no? Esa fortaleza, como antes ha dicho Elena, estos valores que la persona tiene, que es tu escala de valores, que es lo que pesa en ti para que tú te puedas desarrollar bien en la vida. Y sobre todo lo que ella quería desarrollarse en ese tipo de profesión y su vida iba a girar, ella iba a ser feliz, ella iba a desarrollarse bien en su vida porque iba a conseguir trabajar en esa profesión que era su objetivo, era lo que ella quería conseguir y estar ahí, ¿no? Pero para eso había que darle una vuelta a esos valores, porque si esos valores no estaban bien asentados, no eran firmes y eran estables, podrías conseguir tu objetivo, pero ¿qué iba a pasar dentro de 1 año o 2 años cuando estuvieras en la profesión? Si tú eso no lo tienes bien asentado desde el principio, sabes lo que quieres, dónde está el peso y qué es lo que tiene esa relevancia para ti, ahora mismo podrás salvar un pequeño obstáculo, pero ¿qué va a pasar mañana? Entonces eso había que dejarlo muy bien asentado. Bueno, dentro de esos valores, bueno, el tema de la autoestima pues lo trabajamos pues, con esa rueda maravillosa de la autoestima que ya os digo pues funciona muy bien y trae muy buenos resultados y salen cosas muy bonitas. El tema del rol de género, pues por supuesto poniendo ejemplos con lenguaje socrático, viendo otras mujeres que han conseguido llegar a estos puestos, a desarrollar esta profesión.
desde hace muchos años, que no se ha visto que haya ningún impedimento, ni físico, ni de valor, ni de nada que ella le ponía peso para conseguir desarrollar perfectamente su profesión. Y luego el tema de los valores, pues poniendo el foco en esos valores más importantes para conseguir este objetivo que ella tenía, ¿no? ¿Y cuáles eran esos valores? ¿Qué fortalezas se vieron, pusimos el foco? Bueno, pues el valor primordial, digamos, y que engloba casi todo esto, que es el del coraje, ¿no? Bueno, que también es una virtud, ¿no? El coraje es una virtud estoica de las principales y es un valor muy, muy fuerte que tenemos que tener todos, no solo la gente que se dedica a este tipo de profesión, sino el coraje como esa fuerza, como ese impulso que tenemos que a pesar del peligro que pueda haber, a pesar de las dificultades que podamos encontrar, pues es ese motor que nos sale desde dentro, que nadie nos tiene que decir nada, es intrínseco, es como esa motivación intrínseca, ¿no? Es esa fuerza impulsora que te lleva, a pesar de estar en situaciones de riesgo, de peligro, a seguir ahí, seguir avanzando, seguir trabajando en ello. Dentro del coraje, pues tenemos varios valores dentro, ¿no? Y uno de ellos es la valentía. La valentía es muy importante porque si tú ves una situación de peligro y no tienes ese coraje y ese valor de trabajarlo y de decir yo puedo, a pesar de ser mujer, porque ella era lo que pensaba, que los hombres sí son valientes y las mujeres no. Que digan a muchas mujeres la valentía que tienen para ciertas cosas, para hacer ciertos trabajos, no solamente en este tipo de profesión. Pues se trabajó eso, la valentía. ¿En qué eres tú valiente? ¿En qué situaciones de la vida que te has enfrentado has sido valiente y has podido salir adelante, a pesar de que pueda existir un riesgo o un real o imaginado, porque muchas veces pensamos que hay un riesgo que luego no está. Y luego, ¿qué herramientas, qué recursos, con qué cuentas para poder enfrentarte a este tipo de situaciones? Porque no es solamente la fuerza física, son otro tipo de fortalezas que tenemos que nos hacen, que nos llevan a superar situaciones complicadas y difíciles. Y las mujeres tenemos muchas herramientas, sabemos comunicar y convencer muy bien y tenemos otro tipo de herramientas que también vienen muy bien en situaciones de peligro o de riesgo. ¿Qué otra valor o fortaleza se trabajó? La persistencia. La persistencia es muy importante, como ha dicho Elena, la perseverancia, es decir, vale, esto es difícil, esto requiere mucho esfuerzo, esto es muy complicado, pero yo persisto, yo tengo perseverancia y yo voy a seguir. Y a fuerza de intentarlo, de hacerlo, al final lo voy a conseguir. Cuando otras cosas nos fallan, si somos perseverantes, nuestro coraje se alimenta y seguimos adelante, seguimos avanzando. Y otra cosa que también es muy importante, otro valor que es muy importante dentro del coraje, es la vitalidad. Tenemos que tener vitalidad, porque si no tenemos ese impulso, eso que nos pone en acción, pues podremos tener mucho coraje, pero si no lo ponemos en marcha, pues ahí se queda. Podemos ser muy valientes, pero si me quedo parado porque no tengo vitalidad, pues entonces, ¿para qué tengo yo tanto coraje si no lo pongo en funcionamiento? Pues eso también se tuvo que trabajar. ¿En qué eres vital? ¿Qué cosas te ponen en marcha? ¿Qué cosas te ponen en acción? ¿Vale? Otro valor o otra fortaleza que también es muy importante y que aquí va, bueno, cuando la diga seguro que vaya a decir, efectivamente, es la fortaleza de justicia. ¿Cómo no? La justicia entendida como ese valor que te da autoridad de buscar el bien, no solo propio, sino el bien de la sociedad, el bien de los demás. Y precisamente esta profesión busca eso, ¿no? Busca la justicia. O sea, si tú tienes muy bien asentado ese valor en ti, eso es lo que te va a dar a ti impulso a seguir, a querer desarrollar este trabajo, ese valor de justicia. Justicia no solo propia, que sí, que también, sino justicia a la sociedad. Buscar el bien de los demás. Y eso
es lo que ella tenía que ver, si lo tenía y si lo tenía en suficiente cantidad y calidad, porque si ella elegía ese tipo de profesión era porque buscaba esto. Y claro, ella ahí puntuaba altísimo. Ahí ella era uno de los valores más importantes. Pues en esto había que asentarse y darle consistencia y darle fuerza, ¿no? Y otro tipo de valor, de fortaleza, que también se trabajó muchísimo, era el tema de la humanidad. La humanidad referente al compañerismo. Porque, bueno, en estos trabajos, pues, es muy importante trabajar con compañeros, trabajar en equipo o en pareja y trabajar con tus compañeros desde el respeto que te tienen que tener como compañera y del respeto que tienes que infundir a los demás, pero desde la humanidad, no desde la autoridad, no desde la imposición, sino desde lo humano, desde esa parte humana, esa parte de compañerismo, de estar en una situación luego de peligro y que te sientas respaldado por tu compañero y que tu compañero sienta que está respaldado contigo. Y eso también se trabajó. Y bueno, ¿cómo trabajamos todo esto? Bueno, pues como ya he dicho, por lenguaje socrático, poniendo muchos ejemplos, buscando mucho en su interior, desde dónde ella veía las cosas, desde dónde quería ser ella, desde dónde quería ejercer ella esta profesión. ¿Vale? Desde solo hay que ser fuerte, valiente y tal, o cómo puedo ser fuerte y valiente y con coraje y con persistencia, desde qué punto voy a partir yo, ¿no? Y entonces nos focalizamos, nos centramos muchísimo en lo que es esos recursos positivos, que bueno, recursos positivos está dentro de una herramienta muy buena, pero que tiene varias partes, pero nos centramos en esa parte en exclusiva porque era donde había que sacar esa fuerza, dejar los lastres y las aspiraciones para otras cosas, pero queríamos centrarnos mucho en esos recursos positivos de qué es lo que tengo y qué es lo que quiero tener y seguir teniendo. Porque desde lo que yo tengo y lo que yo quiero conseguir, voy a reforzar esos recursos que yo tengo positivos para conseguir estas cosas que quiero. Y así voy a ser perseverante, voy a tener coraje, voy a tener valentía. Y en el futuro, esto mismo, que está reforzado y que es consistente, lo voy a poder poner en práctica más adelante en otras situaciones y en otros contextos. Bueno, deciros que esta chica, pues, aprobó, hoy en día es guardia civil. Está muy orgullosa de haber conseguido su objetivo y además todo esto le sirvió no solamente para aprobar, de hecho aprobó a la primera, que es algo que es muy difícil porque es una oposición en la que se presenta mucha gente, sino que le sirvió para luego un proceso que tienen que pasar ellos de formación y demás, que es largo y es duro, y luego en su profesión diaria. Y se acuerdan, muchas veces hay veces que hablamos y me lo dice, me acuerdo de esos valores y recuerdo esas fortalezas que yo tengo, que es lo que hace, que me impulsa a mí a seguir adelante. Y hoy soy quien soy por ser mujer y por tener esas creencias que yo creía que me limitaban por ser mujer. Me di cuenta que no era una limitación, sino todo lo contrario, una fortaleza, y gracias a eso y al proceso que tuvimos de coaching, ella es quien es y ella está contenta de ser quien es. Ella sabe lo que tiene y lo que quiere y lo sigue trabajando y sigue en este camino y sigue desarrollando su profesión, que por cierto es increíble y es muy buena. Y nada más, no quiero entreteneros más con esto y le paso el testigo a Belinda, que seguro que también nos va a contar algo muy interesante en otro campo totalmente distinto, creo. Muchas gracias. Gracias, María. Muy interesante y muy buen trabajo, ¿eh? Bueno, el campo al que yo voy a plantear es muy diferente, no está dentro del entorno laboral al que se han referido mis compañeras, porque yo ejerzo en un entorno diferente. Yo trabajo con mujeres que han sufrido violencia de género.
y las atiendo en el momento en el que ya tienen orden de alejamiento, etcétera, ¿no? Y mi trabajo se inicia ahí. ¿Qué es lo que observo, ¿no? ¿Qué creencias limitan a estas mujeres en el momento en que yo las atiendo? Pues sorprendentemente son muy parecidas a las que os han comentado mis compañeras. Son creencias de incapacidad, de no sentirse valoradas, ¿no? De que lo que consigo es por la suerte, no porque yo sea capaz, ¿no? Y lo interesante y que ellas te comentan es que lo que más les está costando superar es el relato que el maltratador, que en su día fue su compañero, les transmitía casi diariamente, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer sin mí? No sirves para nada, eres una inútil, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto contra toda evidencia, porque son mujeres que a pesar de la dificultad de la situación están saliendo adelante, están atendiendo a sus hijos. En todos los casos que yo estoy atendiendo tienen a sus hijos, los tienen con ellas, y a pesar de todo se siguen sintiendo incapaces, ¿no? Y esto a mí me hace reflexionar, es decir, te preguntas, ¿no? Es decir, porque trabajas con ellas desde el punto de vista de la reestructuración cognitiva, que no deja de ser un trabajo consciente sobre las creencias. ¿Por qué estos patrones se siguen manteniendo, ¿no? ¿Por qué a pesar de la evidencia, por qué a pesar del trabajo sobre las creencias, la respuesta o la conducta se sigue manteniendo, ¿no? Y se sigue, en el momento en que se vuelven a encontrar en una situación parecida, vuelve otra vez los patrones de conducta del pasado, ¿no? Y en este sentido, intentando profundizar en las razones de por qué esto ocurre, me parece interesante mencionar el concepto de descolonización emocional de Hugo Bleichmark, que quizás alguno conozcáis, en el que dice que es el proceso psicológico intersubjetivo por el cual alguien pasa a pensar, pasa a sentir y a actuar bajo la influencia del otro, que se conoce como colonizador, el cual impone su subjetividad sin que el colonizado tenga conciencia de ello, que vive su estado, sus creencias, su forma de sentir, las vive como propias. Es decir, Hugo Bleichmark distingue entre colonización externa e interna y refiere que la más problemática y la más difícil de erradicar es la interna, es cuando la persona ha integrado de tal manera el relato del otro que no lo pone en cuestión y que además actúa de forma automática. Refiere también que las creencias tienen a ese nivel de inconsciencia, tienen tanta fortaleza porque son sustentadas por las emociones, por necesidades afectivas, ¿no? Necesidades afectivas que vemos en muchas mujeres, yo creo que no solo en el ámbito en el que yo trabajo, sino en todos, ¿no? Esa necesidad de cariño, de ser atendidas, de ser sustentadas, sobre lo que también nos tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Por qué necesitamos tanto ser sustentadas? Y volviendo al tema del relato y de las creencias, me parece también interesante mencionar a una escritora nigeriana, Chimamanda Adichie, que tiene una exposición en TED, me imagino que la mayoría sabéis lo que es,
que habla sobre los peligros del relato único, ¿no? Ese relato único que de alguna manera nos define desde que somos pequeños, que integramos, que hemos ido aprendiendo a través de la cultura, a través de lo que nuestros padres nos han transmitido y que hemos hecho nuestro, ¿no? Y que de alguna manera nos impide imaginarnos de maneras diferentes. Y cómo ese relato tiene mucho que ver con el poder, ¿no? Porque el poder, o quien sustenta y detenta el poder, tiene esa capacidad de crear relatos, de repetirlos y de hacerlos definitivos o que los veamos como si fueran definitivos, ¿no? Y en ese sentido, lo que a mí me gustaría preguntar, bueno, lo que nos preguntáramos entre todos, ¿no? Es estas creencias que limitan a las mujeres en su sentido de capacidad. No hemos hablado tampoco de la culpabilidad. Yo creo que todos los profesionales que trabajamos con mujeres lidiamos con la culpabilidad y sería interesante que nos preguntáramos de dónde viene todo esto, ¿no? Porque parece tener una raigambre muy profunda, muchas veces mucho más allá de lo consciente, y que yo personalmente asocio a los relatos, ¿no? A los relatos del poder, de dónde vienen, porque llevamos miles de años de historia con un relato que nos ha definido a las mujeres en nuestras capacidades, incluso en nuestra forma de ser y de comportarnos, ¿no? Y vemos que a pesar del recorrido que hemos hecho, que es extraordinario, siguen estando presentes. Lo seguimos viendo en las consultas, incluso hasta en las situaciones pues, más sorprendentes, por ejemplo, ejecutivas de éxito, ¿no? Es decir, ¿por qué esto está ahí contra toda evidencia de la experiencia cotidiana de tu capacidad, ¿no? Yo he estudiado historia y antropología y me han interesado siempre mucho las narrativas del patriarcado y es muy interesante lo que podemos encontrar ahí porque desde luego los relatos de los textos sagrados, incluso de los relatos científicos de las diferenciaciones sexuales de finales del siglo XVIII y XIX definen a las mujeres exactamente en los mismos términos en los que las mujeres hoy se están definiendo. Es decir, esto no es cosa del pasado, por razones que quizás todavía no podemos entender, esa forma de comprendernos sigue estando presente. Y es interesante, por ejemplo, poner un ejemplo, un estudio que se hace entre estudiantes de tercero y cuarto de la ESO en Andalucía, y se les hacen preguntas de este tipo. Estos son chicos muy jóvenes, son chicos de hoy, y responden de esta manera. Por ejemplo, ante los hombres están más capacitados que las mujeres para lo público, el 23,8% de los chicos responde que sí, y el 8,6% de las chicas responde que sí. Que no es propio de hombres encargarse de las tareas del hogar, lo responde el 24,3% de los chicos y el 16,8% de las chicas. El lugar más adecuado para la mujer es su casa con su familia, el 27,6% de los chicos. Y esto es así en todas las preguntas que se hacen. Las mujeres son insustituibles en el hogar, 37,4% de los chicos. Estas ideas que llevan milenios con nosotros siguen estando presentes en nosotros, se siguen actuando en el presente. Y nosotros como psicólogos, coaches, trabajamos desde el punto de vista de la consciencia para reestructurar esas creencias, pero quizás no nos estamos dando cuenta de que hay niveles más profundos a los que no llegamos que desencadenan
esas conductas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es fundamental que como mujeres y como hombres, porque esto nos concierne a todos, seamos capaces de empezar a definir lo que somos, lo que es el concepto de feminidad, desde una perspectiva diferente, porque lo que construye la realidad es la multiplicidad de puntos de vista. Y hoy por hoy seguimos teniendo puntos de vista bastante limitados. Siguen estando demasiado presentes los relatos que forman parte de nuestra vida desde que nacemos y desde hace milenios, ¿vale? Esa es mi propuesta, ¿no? Es decir, la sorprendente homogeneidad de las creencias de incapacidad y autolimitantes de las mujeres en los distintos contextos, y que reflexionemos sobre su origen y sobre cómo podemos erradicarlas, ¿vale? Esa es mi propuesta. Y nada más, ¿vale? Dejo el paso a las preguntas de todos los que queráis preguntarnos, lo que queráis, y adelante. Pues muchas gracias a todas. La verdad es que magníficas intervenciones que nos han hecho reflexionar sobre diferentes escenarios, ¿no? Donde las mujeres, pues efectivamente, tenemos creencias incapacitantes. Como dice Belinda, esos relatos, esa construcción, esos constructos que llamamos los psicólogos, esos constructos sociales en los cuales nos criamos, somos seres sociales, entonces no somos aislados, nos criamos dentro de un contexto social. Y ciertamente esas creencias culturales sobre el papel del hombre y la mujer, pues son muy marcadas. Por supuesto que son más marcadas cuando el componente religión está presente. Afortunadamente, en los países más de corte occidentalizado, donde tenemos una evolución más en el desarrollo, que así se ha estudiado en los estudios de evolución cultural, donde la autonomía y la responsabilidad personal tienen cada vez más presencia, pues vemos cómo estas creencias y todo este arraigo cultural basado en el patriarcado, efectivamente, pero basado también en la aceptación que hacemos de la división de valores, ya no de roles, sino de valor en función del sexo. Tenemos que, yo como psicóloga me permito, psicóloga social además, es decir, soy muy consciente de todo el impacto social que supone la sociedad, el aprendizaje en el ámbito familiar, en el ámbito social donde uno vive, la religión, que es que marca la diferencia clarísimamente, la religión en la que estés metido, ¿no? Yo soy muy consciente de todos estos elementos que de alguna manera condicionan a las personas, pero aún así, y en línea con esta evolución del mundo occidental, pues no tengo por lo menos que proponer y animar a que seamos conscientes de que la persona tiene un gran poder sobre su propia vida, más allá de los condicionantes sociales, de los condicionantes biológicos y fisiológicos. Hay un porcentaje alto del que tenemos que ser conscientes y hacernos responsables. ¿Cuánto? Yo recuerdo que a mí me decían, no, bueno, esto es muy poco cuando yo estudiaba, pero después poco a poco se ha visto que la persona tiene pues más capacidad. Mirad, con que fuera un 30% nos valdría, 30% social, 30% fisiológico, 30% personal, no valdría. He dicho 90, nos queda ahí un 10 flotante. Pero donde tendríamos que poner el acento como psicólogos, coaches, es en esa capacidad que tiene la persona para evolucionar, para ser consciente de cuáles son sus limitaciones, cuáles son esas creencias arraigadas, bien por H o por B, pero que desde luego ha asumido ella. O sea, la prueba lo tenéis en que a igualdad de hermanos en una familia, uno es como muy sumiso, sí mamá lo que tú digas, y el otro dice, yo puedes decir misa que yo no te hago ni caso. Es decir, las personas asumimos las creencias, las damos por válidas, no las cuestionamos. Y eso hace
que vivamos con esas creencias como losas, como auténticos condicionantes de nuestra vida. La mesa de hoy tenía entre sus objetivos el hacernos tomar conciencia de que, a ver, los varones también, pero es que nosotras mujeres, digamos que venimos desde más atrás. Belinda lo ha señalado, venimos desde más atrás. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Siempre tenemos que hacer un esfuerzo en todo. No sé cómo no las apañamos. Pero en este caso sí que tenemos que hacer un esfuerzo, lo ha dicho Lena, lo ha dicho María, un esfuerzo especial. Las buenas noticias, mirar, es que podemos ser conscientes, podemos hacernos conscientes de cuáles son esas creencias, podemos decidir si las queremos o no y podemos actuar en función de si las queremos o no. Y ahí la exposición que ha hecho María, hablando de las fortalezas psicológicas, un concepto de psicología positiva bárbaro, ¿no? Bárbaro, que nos hace ver cómo las personas tenemos, no sabemos muy bien en nuestros genes, pero tenemos algo, lo que llamamos fortalezas en psicología positiva, algo que nos da esa fuerza, ese coraje, esa vitalidad para levantarnos cada mañana, pelear el día a día y salir adelante. Y salir adelante de las situaciones difíciles habiendo aprendido, habiendo mejorado, siendo más capaces, siendo más potentes. Esa fuerza increíble que nos mueve a los seres humanos, pues se basa en las fortalezas psicológicas, o las hemos estudiado así los psicólogos como fortalezas psicológicas, ¿no? Es algo poco conocido por el público en general, que siempre piensa que la psicología está hablando de depresión y ansiedad, más en estos tiempos de COVID, ¿no? Pero no, más allá de esas situaciones difíciles o esas situaciones complicadas, tenemos que poner el foco en qué nos da la fuerza, en qué nos hace ir para allá, ¿no? Pues eso es un poco lo que nos ha contado María. Y es un poco donde trabajamos los psicólogos coaches, no diciéndole tú puedes, no, sino que la persona se dé cuenta desde dónde puede, cuánto puede y qué puede. Y esa es la gran diferencia de cómo trabajamos los psicólogos en coaching. ¿Qué preguntas tenéis? A ver, Elena, cuéntanos, o María, a ver, contadnos. Yo tengo una para María. Venga, dale. Venga, vamos. Venga, una vez que están ya ejerciendo, ¿vale?, dentro de la profesión, ¿qué creencias observas tú que están teniendo todavía limitantes? Una vez que están dentro, bueno, la experiencia hace que muchas de esas creencias que tenía se desmontan. O sea, se trabaja mucho, se puede trabajar mucho antes de entrar, pero muchas de ellas, la propia experiencia, la vivencia, es la que te hace estar diciendo ¿por qué pensaría yo esto? ¿Por qué creería yo esto cuando he visto que soy tan capaz de hacerlo como mis compañeros? He tenido el valor. Luego a lo mejor dices, ¿cómo he sido capaz de hacer esto? Pero la experiencia, al final, el estar ahí en situación es lo que te hace desmontar esas creencias, ¿no? Pero sí que surgen a lo mejor otro tipo de creencias a medida que va, bueno, porque en estas profesiones pues se entra relativamente joven, entonces vamos creciendo, vamos cogiendo años y se nos va juntando con otras cosas de la vida que no solamente es trabajar, que por ejemplo es pues, querer formar una familia, y se junta ahí un poco el tema de que cuando tú quieres promocionarte dentro del trabajo, quieres ascender, pues esta casa o va de la mano con tu edad fértil y tu edad de formar una familia. Y entonces están ahí esas creencias que a lo mejor no tienen tanto que ver como con las creencias que tenía cuando entraste, cuando ingresas, sino que ahora son otro tipo de creencias, pues de voy a poder desarrollar mi trabajo, tengo que dejar de lado la creencia de como madre y dejar de lado el trabajo profesional, buscar dentro de la profesión otro tipo de puestos que me ayuden a conciliar con mi vida personal, qué es más importante, dónde pongo el peso y entran en juego ese otro tipo de creencias o creencias de tipo de liderazgo, porque cuando ingresas y empiezas a trabajar, pues bueno, estás en la base y tú tienes tus superiores que te dicen lo que tienes que hacer y bueno, acatas órdenes y cumples la ley y es lo que hay que hacer. Pero cuando tú decides ascender o promocionarte, ahí entra en juego, yo tendré capacidad de liderazgo, seré
vuelven otra vez esas creencias que teníamos al principio. ¿Seré capaz de llevar un equipo adelante? ¿Me tendrán respeto? ¿Tendré la suficiente autoridad por ser mujer? Porque a un hombre puede per se, bueno, la autoridad del hombre tal, pero a mí, yo que tengo subordinados todos hombres, yo como mujer, ¿voy a ser capaz de infundir esa autoridad, ese mando hacia mi subordinado? Y esas creencias también las tienen y también se las cuestionan y puede que sea algo de lo que frena a las mujeres a promocionarse y ascender. De hecho, en la escala ejecutiva o facultativa o de oficiales, se presentan muy pocas mujeres, muy pocas. Entonces, no se sabe muy bien si son las creencias, porque no hay nada, no hay legislativo, no hay nada que diga que no se puedan presentar. O sea, las plazas salen para todo el mundo, independientemente del sexo que tenga. Entonces, ¿por qué las mujeres no optan a esos puestos? Esa es una gran pregunta, María. Esa es una gran pregunta que tiene que ver con nuestro tema. Porque fíjate que todo lo que has planteado son dudas. ¿Podré yo? ¿Estaré a la altura? ¿Lo haré? ¿No lo haré? ¿Me aceptarán? ¿No me aceptarán? Son dudas que pueden tener los varones también, igual, ¿no? ¿Por qué no? Pero, sin embargo, nosotros le damos una dimensión, ¡ay, Dios mío! No sé si voy a ser capaz. Entonces, la cuestión es la duda sobre la propia valía. Es decir, la creencia de valía que tenemos las mujeres, que ahí hay un componente social, por supuesto, que ahí hay techos de cristal que tú me estás diciendo, no, mira, en las Fuerzas Armadas no lo hay porque legislado está que no lo hay. Pero sí que es cierto, y todos lo sabemos, que a pesar de la máxima objetividad que pueda haber, pues mira, al final, esto está estudiado en ciencia, psicología, uno termina eligiendo aquello que es similar a lo que ya conoce. Entonces, si tú tienes que elegir entre uno que se parece a ti y una mujer que no conoces ni sabes cómo va a reaccionar, pues habrá una cierta posibilidad, ¿no?, de elegir aquello con lo que te sientes más cómodo, ¿no? Esto está muy estudiado. Pero importante lo que estás diciendo, la creencia de valía. Y ahí es donde tenemos que enseñar a las niñas desde pequeña, a tú vales. Y cuando dicen las carreras estén, las chicas no estudian tecnología, las chicas no. Es que el problema es que en los colegios, que es el punto principal, no estamos enseñando a las chicas a decir tú vales. Que luego, efectivamente, culturalmente hay mucha diferencia. O sea, hay grupos que son muy machistas, claramente, en su comportamiento, en sus creencias, en sus canciones, en todo, ¿no? Y perpetúan, pues, esos modelos que hablaba Belinda de el rol de la mujer, el rol del hombre. Pero lo que tenemos que ir es a que en la propia educación, en los niveles más básicos de educación, a las niñas y a los niños, a todos por igual, porque aquí tenemos que ser muy justos, a todos por igual. Hay que enseñarles desde la primera infancia a tú vales, atrévete, tú puedes, ¿qué quieres hacer? Claro, eso es una labor de los adultos de que nos demos cuenta de que no se trata de vamos a empoderar a las niñas, no, se trata de valorar como legítima a la personilla que es esta criatura de 4, 5, 6 años, valorarla como legítima, valorar que esta persona va a poder llegar a donde quiera, independientemente de sus circunstancias fisiológicas y cognitivas y sociales. Va a poder llegar donde ella quiera. Y este es nuestro papel. A ver, señores, ya en otros contextos se pone más el valor en el ámbito social o en el ámbito económico, pero nosotros somos psicólogos y estamos poniendo el foco en la mente humana. En una mente humana bien educada, en el sentido de que haya aprendido a pensar, confío en mí, me oriento a soluciones, evalúo las circunstancias. Mirad, ahora mismo en educación en España se está haciendo una gran labor, ¿no? Por ejemplo, hay unos módulos que se llaman Aprender a pensar y se trata de enseñar a los niños a aprender a evaluar de una manera objetiva la información, precisamente para que no se dejen llevar por sesgos pues facilones, culturales, vinculados a publicidad, vinculados a redes sociales y que puedan elegir ellos qué es lo que quieren. Yo creo que la labor ahí de educación de las próximas generaciones es fundamental y en paralelo que las grandes, los mayores, como tú muy bien decías, Elena, los 40 es la crisis de toda la vida, se ha hablado de la crisis vital, ¿no? Entonces, en los 40 es un momento estupendo también para replantearte cómo quieres que siga tu vida, ¿no? Para replantearte si quieres seguir con esas mismas creencias, en ese mismo paradigma,
o quieres cambiar. Y muchos de nuestros clientes de psicología coaching están en torno a los 40 años precisamente por eso, porque es un momento de reflexión donde se plantean la vida que han tenido y la vida que quieren tener, ¿no? Es como un poquito la mitad de la vida. ¿Alguna pregunta más que tengáis? A ver, pues yo le voy a preguntar también a Elena. Venga. Porque me ha gustado mucho el caso que ha puesto, bueno, pues de una mujer directiva, además, y todo eso, y que trabajó, bueno, pues de cara a lo que es el desempeño profesional, pero me interesaría saber si luego esas mismas herramientas que adquieres para tu desarrollo profesional son, luego, ¿sabes? Si luego las utilizó en su plano personal y si esas mismas herramientas las puede luego servir para su día a día fuera del trabajo, si son válidas. Son y deben. No, a ver, vamos a ver, cuando trabajas y te centras en autoestima, autoconcepto, fortalezas, todo esto que estamos hablando, que bueno, pues es lo que los psicólogos andamos, como digo yo, todos los días, obviamente lo generalizas. Es decir, los aprendizajes que tú facilitas a la otra persona los generaliza en su día a día a todas las áreas. Es decir, no tengo autoestima ahora en el trabajo, pero en mi casa no lo tengo, o con mi familia no lo tengo, ¿no? Habría que ver también los casos porque puedo tener una familia muy disfuncional, eso es verdad, pero sí que es cierto que si yo tengo una autoestima sana, puedo andar, como digo yo, entre esta franja que sería para arriba y entre esta franja que sería para abajo. Aquí puedo oscilar en el medio, pero no me voy a salir de aquí. Entonces estoy siempre en una posición sana psicológicamente. Entonces esos aprendizajes a nivel, pues como decía, autoconceptos, a nivel fortalezas, a nivel autoestima, se generalizan a todos los ámbitos. Es decir, el familiar, con los amigos, el relacional. Bueno, de hecho, en este caso, ella aumentó muchísimo sus relaciones sociales, ¿no? Y además desde otro lugar. O sea, ya no era el de casi voy ocultando en qué trabajo o casi voy ocultando lo que voy haciendo porque parece que no me lo merezco, porque parece que... No, ya lo hacía abiertamente y libremente. Es decir, aquí estoy yo y soy esta y hablo desde aquí, hablo desde donde quiero hablar. Y ahora ya estoy donde quiero estar. La identidad, tenemos que tener en cuenta que el constructo, lo que es la identidad de una persona, se compone de la autoestima, el autoconcepto y la autovalía. Es decir, fijaros que son elementos autorreferenciales. Es decir, quién soy yo no depende de los otros, depende del valor que yo me doy a mí misma, del concepto que tengo de mí misma y de cómo me veo. Entonces, lo que dice Elena es que si eres capaz de modificar estos elementos, se modifica tu identidad y ya eres de otra manera en cualquier contexto. Los cambios son consistentes. Por eso es tan importante o tan valoradísima la terapia cognitivo-conductual, porque se ha podido demostrar científicamente que es la que produce cambios tanto en la forma de pensar como en la forma de comportarse, consistentes y que se perpetúan, que se mantienen en la persona, ¿no? Muchas personas buscan recursos fáciles en terapias alternativas o en soluciones que parecen mágicas, ¿no? La dieta hay que hacerla y la haces tú, no el médico que te la pone. Entonces, tú tienes que hacer esos cambios, esa tarea cognitiva de aprender a pensar. Nosotras, nuestra propuesta con esta mesa, desde luego, era el hecho de las mujeres, pues sí, seguimos manteniendo creencias que nos limitan mucho, independientemente del techo de cristal y del suelo fangoso que nos arrastra a querer, a estar siempre comprometidas con la familia más que con nosotras mismas. Independientemente de eso, y en la medida en que cada persona quiera, que esto es muy individual, tenemos el potencial y la capacidad de elegir cómo tomarnos las cosas y qué hacer ante las cosas y cómo definirnos nosotros ante la vida. Entonces, esas creencias de valía son o deberían ser una de las actuaciones principales en el ámbito de las mujeres, ¿no? Desde niñas, como decía antes. Ok. ¿Cerramos con alguna intervención? ¿Queréis decir últimas palabras? ¿Una ronda? Sí. A mí la duda que me surge es,
con todas estas mujeres que se trabajan a nivel ejecutivo, fuerzas de seguridad, ¿no? Estas mujeres cuando vuelven a casa asumen todos los roles tradicionales, además, es decir, es tan habitual esa doble jornada, es decir, que a pesar de que tú avanzas en tu valía, en tus responsabilidades fuera del trabajo, llegas a casa y como que te quitas un poco el disfraz de ejecutiva y te pones a responsabilizarte de prácticamente todo. Pues si vives sola, seguro. No, digo con niños, con familia, con pareja. Bueno, obviamente se trabaja y como dice Isabel y como he dicho yo, tiene repercusión en todas las áreas. Por tanto, al final se ve en cuando tú llegas a casa, se ve en cualquier área. Es decir, ya no estás en el mismo lugar, estás en otro lugar, te miras desde otro lugar y haces las cosas desde otro lugar. Lo haces desde el que eliges tú. Ya el que elija cada uno, claro, es libre. A mí es que me parece que limitar a... No, es que ahora... Yo soy la primera, que siempre lo decía. Ahora empiezo la segunda jornada. Hasta que llegué un momento en que dije, elijo hacerlo o no hacerlo. Exacto. Elijo. Y si lo hago con disfrute. Y si no lo hago con disfrute. Es decir, aquí hay un matiz, y vuelvo a decir, de responsabilidad. Es decir, evidentemente en la casa hay que hacer cosas. Y si tienes hijos, tienes que ocuparte de ellos. Tú, tu pareja, la persona a la que pagues, los abuelos, quien sea. Alguien tiene que ocuparse de ellos. Entonces, que tú, primero, has decidido tener hijos. Luego, tienes un compromiso ahí. Pero segundo, el tema es si tú sufres con ello, si tú lo ves como, y ahora me toca a mí. Si tú lo ves como una elección, puedes ser asertiva. Y si tienes pareja, pues aclarar, distribuir. O si tienes medios, pagar a alguien que te solucione las cosas. Es decir, que la clave está en que tú te sientas libre para elegir. ¿Esto lo hago o no lo hago? Y si lo hago, ¿cómo me lo tomo? Pero si lo vives como una carga, ojo que yo lo he vivido así, o sea, hablo desde el conocimiento de haberlo vivido. Si lo vives como una carga, estás absolutamente destruida. Porque entonces es cuando dices... algo sobra, o me sobra la familia o me sobra el trabajo, pero yo reviento, no puedo manejar todo esto. Entonces yo creo que el punto está en que tú estés en una posición asertiva. Volvemos al tema de tus creencias, volvemos al tema de tu autoestima, que estés en una posición asertiva y desde ahí pues negocies y desde ahí busques soluciones pues en función de lo que tú tengas. Cada uno tiene una vida, un ritmo, unos recursos. No podemos hacer café para todos, pero la clave es esto, en el poder y la capacidad personal, como yo lo veo. Y la responsabilidad, claro. Ok, unas últimas palabras, hacemos una rondita, ¿os parece? Una frase última. Bueno, yo diría la frase que trabajamos ahí en la sesión con esta chica, y ahí lo dejaría, lo de reina del planeta que me da la gana. Como esa capacidad para, como tú decías, Isabel, de ser consciente, de elegir y de ser lo que quieres ser. Bueno, Gracias, pues Elena. voy a decir yo una que le pregunté no a esta chica, a otra, y le dije, ¿pero tú por qué? ¿Por qué? Y me dijo, ¿para qué? ¿No? Que es la famosísima frase que el primer día me dijo a mí Isabel Aranda, el primer día que nos conocimos, en silencio me dijo, ¿para qué? Pues con esa frase, esa pregunta me la queda para mí para siempre, te la quité. Y me dijo, porque quiero, porque puedo y porque me lo merezco. Y dije, pues ya no tenemos nada más que hablar. Muy bien, Melinda. Y yo por mi parte, que estamos en el camino y que nos queda todavía mucho camino que recorrer, pero que desde luego las perspectivas son estupendas para todas nosotras y para todos nosotros, por supuesto, porque esto lo construimos entre todos. Muchas gracias, Belinda. Por mi parte, daros las gracias a todos por haber asistido aquí o ver en diferido esta mesa. El mensaje es muy claro.
Pero no es ese mensaje facilón y vacuo de tú puedes, no. Las personas tenemos un gran poder por el mero hecho de ser personas, una gran capacidad, una gran fuerza interior. Y gracias a eso y al ser conscientes de ellas, podemos plantearnos la vida como desde la propia responsabilidad. Plantearnos la vida desde el hecho de yo soy la protagonista de la historia, de mi historia, la protagonista de mi obra de arte. Y si me planteo eso y pienso en ser esa protagonista y no dejarlo al azar o a lo que pase, ¿no? Sino el protagonismo supone asumir tu papel, pero asumir cómo vives el día a día. Y yo os animo a todos que penséis en esto, ¿no? Si tú fueras una obra de arte, ¿cómo serías? Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.